Ahora sí. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. ¿Qué otras cosas más tenemos que aprender, digamos? ¿Qué es lo que nos queda? Como para tener un panorama global. Ok. Temas para ver, nosotros llegamos a ver, ahora con esto vimos en la clase anterior prácticamente lo último, que era interfaz e implementación. Tenemos que ver la parte del servicio en sí mismo, que es cómo exponemos un API hacia el mundo exterior. Eso es lo último que queda, pero eso lo hacemos en una clase. Teníamos que ver la instalación de Java, configuración del entorno, concepto de clase, objeto, métodos, ¿sí? Herencia, polimorfismo, interfaces. Hasta interfaces llegamos con todo lo que te acabo de nombrar, llegamos. ¿Qué se podría ver? Un montón de otras cosas, porque Java es enorme, pero para este curso llegar a Sí, sí, sabía que le vas a interpretar así, pero en este curso me sí, refiero, para seguir aprendiendo siempre. bien. Hasta implementar un endpoint, que viste como los APIs que consumimos en un momento, hasta eso. Vamos a implementar algo similar a eso. Eso va a ser lo último. Que lo podríamos hacer hoy, o lo podemos llegar a repasar de ahora para atrás, lo necesario, y después la clase que viene cerramos el consumo de ese API o la exposición para que nuestro frontend le pueda pegar a ese API nuestro. Así. Y ahora, bueno, los escucho, a ver qué me dicen ustedes. Bueno, pero ¿qué les parece si repasamos un poco y avanzamos el lunes? Y así los que van atrás se puedan también poner un poco al día y aprovechar el fin de semana largo para repasar. No sé, es una idea. Se suman a Yamela. A mí Ustedes. me resirve, pero tampoco quiero atrasar a los demás. Es que en realidad con atrasar no vamos a atrasar a nadie, porque los temas están vistos y lo que vamos a hacer es reforzar cosas que por ahí a algunos les queda en el tintero. ¿Mm? A ver, Entonces a full, repasar a full. bueno, pero repasar a full, instalación de la máquina virtual, no. Configuración del No, entorno, no, no. Creación no. de una clase en adelante. Sí, puede ser Sí, a partir pues de allí, de una clase en adelante y podemos reforzar con otro ejemplo Bueno, para vamos, no vamos, seguir, vamos a no arrancar sé. así entonces. Miren, ahí les comparto pantalla. Dígame si están viendo. Vemos. Genial. Un poquito más grande, profe, porfa. Ahí va. Ahora sí. Miren. mm, yo les comento un poquito algo en el cual yo particularmente estoy trabajando hoy por hoy. Nosotros, creo que les conté en algún momento, trabajamos en un entorno que no es Java, pero que trabajamos tema turnos. ¿Sí? Entonces, supónganse, ¿cuál es el escenario? Sacar turnos. ¿Bien? Sacar turnos. ¿Qué tipo de turnos? Pueden ser varios. Supónganse, ustedes llegan a la, no sé, a la farmacia, cuando van, sacan un turno en el tótem, ponen ahí que quieren ir para acá, no sé, PAMI, obra social, prepaga, lo que sea, ¿no? Depende de la farmacia, tienen algún tótem o otros con numerito. Pero supónganse que queremos sacar un turno. Entonces vamos a plantear, nosotros dijimos que para empezar a trabajar y pensarlo, qué cosas tiene y qué cosas hace nuestro turno. Más o menos así hemos arrancado cuando empezamos a explicar clases, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, si yo voy a sacar un turno, ¿qué datos tiene un turno? El Fecha, hora. usuario, o sea, ¿Un número? ¿El número del turno? Sí. ¿Ponele claro. una idea de Fecha. turno? ¿Así? ¿Arrancar? Ahora, yo saco un turno. Cuando llego a la farmacia, ¿le pongo que soy Carlos López o es tequi y ya sale el turnito y me quedo con el papel? Ese es un escenario, ¿no? Donde quizás no tengo el dato. Sí la fecha, eso me gustó. La fecha seguro porque es la fecha en la que estoy apretando el botoncito, ¿no? Bien, después puede ser el tipo de turno. Imagínense un turno que sea para caja. Si saco este escenario y lo amplío un poco y me voy a, no sé, a un turno bancario. Para caja,
para un oficial de atención de negocio, para la caja de seguridad. ¿Se entiende? Sí, Un una tipo. categoría, un tipo. Sí, categoría o un tipo de turno, exactamente. Bien, ahora, ¿puede tener un motivo por qué quiero ese turno? Puede sí, puede no. Por ejemplo, si yo saco un turno de vuelta en la farmacia, el turno quizás no tenga un tipo en sí. Pero si quizás me voy a un hospital y saco un turno para, no sé, control, quizás ahí tenga un motivo del turno, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser un motivo escrito en texto o puede ser un motivo configurado en otra tabla. ¿No? Motivo, no sé, sea estudio, de análisis de sangre, puede ser, no sé, control con cardiología, etc. ¿Sí? La fecha. ¿Qué más puede tener? Ayúdenme. Y acá necesito que ya que estamos practicando, que todo, aunque sea por chat. DNI, profe. Bien. ¿Puede tener un DNI? Depende del tipo de turno. Si es un turno online, quizás que estoy sacando a través de un home banking para ir a una sucursal de un banco y quizás tenga que sacar con mi tipo de número de documento. Puede ser. Entonces puede que tenga tipo documento y número de documento, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si hay sucursales también, ¿de qué sucursal es el turno? Exactamente. Puedo tener una sucursal. Y así podría seguir tirando mucha información. Pero, de vuelta. Quedémonos con esto por ahora, como para decir, bueno, me imagino un turno así. Fíjense que de acá yo puedo desprender que esto puede tranquilamente ser otra entidad, ¿no? Pero no me voy a meter de lleno porque le idea que sea un ejemplo simple. ¿Qué métodos le voy a poner a este turno? A ver. Seleccionar el tipo de turno Bien. Como o primer elegir el medida, tipo todos de los turno. getter y setter, ¿no? Seguramente quizás todos los get y todos los set necesarios que van a estar acá abajo, que ya no los voy a poner más. Asumo que estos van a tener su getter y setter. Lo que me puedo imaginar respecto a este turno, que es que una vez que yo saco el turno, quiero saber si está abierto, si está cerrado, si fue atendido, si fue cancelado, ¿no? Eso implica que el turno va a tener quizás un atributo adicional que sea el estado, ¿no? Profe, ¿puedo consultar algo? Sí, claro. Hablando de los getter y setter, Ujú. ¿siempre van a ser getters o setters? ¿O algunas veces pueden ser setters o simplemente getters? Porque tengo entendido que si yo hago un getter es porque se puede recibir algo o algún usuario puede modificar algo. Setter. Si tiene un setter, podés El modificar setter. algo. Ujú. Y si, por ejemplo, La pregunta simple es, ¿siempre cuando vamos a hacer los atributos le vamos a hacer setters y getters? No siempre, depende de si querés hacer un objeto inmutable o no. Si tu objeto va a ser inmutable, entonces no tiene setter. Si no es inmutable, o sea, si es mutable, entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene o no tiene? Getter. Tiene setter. ¿Qué es mutable y qué es inmutable? Algo inmutable es que no cambia. Así como nace, se queda. Los valores que le pones en el constructor se quedan. Algo que es mutable o que no es inmutable se modifica con el paso del tiempo. ¿Entendés? Sí. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a depender de esto, en realidad, Yamil. Si vas a hacer un objeto que va a cambiar su estado a medida que vive o no. Y eso lo decide la lógica. Y eso Programador. es el escenario puntual, donde estás armando un objeto, no sé, ponele, a ver, pensemos un objeto que es inmutable, un tipo de cuenta. O es caja de ahorro, o es cuenta corriente, o es cuenta comitente, pero Sí. nació así y así muere. ¿Sí? Sí. Listo. Eso sería un objeto
O podrías tener un tipo de cuenta que sea inmutable. Así como nace, se queda. No tendría setters. Solamente le definís el tipo o el valor en el constructor. A la hora del nacimiento le pones acá. Por ejemplo, si fuera turno, le pones qué valores van a ir. Y ahí ya con esos valores nace y así queda. Bien, ¿Ok? gracias. De nada. Bueno, decía lo siguiente, ¿no? Yo necesito tener acciones sobre este turno que van a ser, no sé, está turno abierto, turno cerrado, o atendido, pendiente, etc. Entonces acá fíjense que tengo una fecha, ¿no? La fecha de creación sería esto, pero podría tener una fecha de inicio de la atención, una fecha de fin de la atención, y con eso yo sé si el turno fue atendido o si no fue atendido. ¿Sí? Fíjense que el estado del turno lo puedo dar por una tabla, con una entidad externa que me diga 1 atendido, 2 en espera, 3 cancelado, 4, etc. O lo puedo dar con atributos. ¿Me siguen con la idea? Si tiene una fecha de inicio. ¿Sí? Es más, esto hasta podría tener una fecha de cuando te presentás al turno, que en realidad no te atendieron, te presentaste, ¿no? Entonces, no sé, fecha de qué le puedo poner. Presente. Expedido. También. Fecha expedida, cuando fue. Bueno, perdón, lo veo más claro con presente, Magda, sorry, dejo de fecha presente. Fecha inicio, fecha fin. ¿Puede tener una fecha de cancelación? Sí, pero sería una fecha de fin, quizás con un motivo, ¿no? Pero con un motivo de qué? Motivo cancelación o una observación. Si es que cancelaste, pones una observación. Si es que le diste inicio y fin, le pones una observación, entonces encontrás esto. ¿Tá? Puede tener muchos atributos. O sea, a lo que quiero que llegar es que una clase, no importa si pongo un turno, si pongo una consola, si pongo un acta, si pongo lo que sea, yo lo puedo ir a hacer crecer, haciendo crecer a esa entidad. ¿Tá? Ahora, si yo quiero pasar esto a Java, ustedes ya saben cómo se pasa, no hay mucha magia con esto. Creamos una clase, entonces vamos a ir a ese ejemplo. Creo la clase, después creo la tabla y después voy a hacer todo el proceso de intentar insertarlo en la base de datos o para que ustedes tengan un ejemplo alternativo a lo que veníamos haciendo. ¿Estamos? Metiendo la interfaz, la implementación, el controller, todo el pasito a pasito con otro ejemplo. Bueno. Pero necesito que aquellos que venían medio atrasados que levanten la mano. Así que yo voy a crear acá un ejemplo adicional. Paquete nuevo. Paquete. Que se va a llamar como, no sé, práctica. Y acá en práctica voy a dejar todo para que lo puedan, cuando hagan el checkout, lo tengan ahí. En práctica voy a crear la clase. Turno. Esto. Sin más. Bueno. Va a tener un ID. Va a tener una fecha. Fíjense que el tipo local date no lo vimos. Y si no lo vimos, se los conté por lo menos para que lo investiguen. Vamos a tener un tipo de turno. Y acá, a ver, el tipo, no sé, lo puedo poner como string, lo puedo poner como long, depende de cómo quiera modelar esto, ¿no? Como dije antes, si este tipo lo voy a poner como una entidad aparte, lo puedo poner como si fuera una foreign key de otra tabla, ¿sí? Pero acá como estoy armando un diagramita que no es ni UML ni es una de clase, estoy tratando de simplemente tirar las ideas, digo que ustedes pueden elegir acá. Si lo hacen con otra tabla, aparte, o simplemente le ponen un string. Yo para hacerlo simple voy a poner 1, 2, 3, así que va a ser un número. Acá. String, motivo. Y podría seguir. Vamos a tratar de hacerlo cortito para que el ejemplo sea corto y conciso. ¿Ok? Constructor. Public turno. ¿Cuáles van a ser los datos mínimos del turno? Quizá la fecha. No sé, tipo y motivo.
Pero la fecha se va a crear el turno cuando se construya ahí en el momento, ¿no? Nace el turno y se guarda en la base. El tipo sí se lo paso de afuera. Y el motivo también. Listo. Tipo igual a tipo. Y motivo igual a motivo. Bien. Y ahora, lo de siempre. ¿Qué seguiría, Ornella, en nuestro diseño? Dijimos que acá vienen los atributos. Que hay que crear el objeto. Acá está el constructor. Y después, ¿qué le poníamos? Los métodos, ¿no? Los métodos. Los Ah. métodos. Pueden ser los getters y los setters u otros que necesito. Para este caso, sencillito. Genero getter y setters nada más. Lo voy a hacer mutable, así que lo voy a poder modificar. Por otro lado, le agrego el de siempre, ¿no? ¿Cuál es el que le falta acá para mostrar cómo es el objeto? El toString. Esto que yo hago acá lo saben hacer, ¿no? Lo tuvieron practicando, ¿no? Para generar Sí, es ahí sí. setter, eso sí, ¿no? Bien. Listo, toString. Perfecto. Ya está. Bueno. ¿Qué sigue en mi diseño? Voy a hacer así. Saco esto. Ahora yo necesito alguien que sea capaz de construir este turno. Por ende, yo voy a necesitar un turno controller. ¿Tá? Turno controller. Este va a ser nuestro main. Va a tener el método main nada más. Y va a disparar la secuencia de todo lo que necesito. ¿Sí? No va a tener mucho más que eso, así que va a ser un objeto sencillito. ¿Qué hacía el turno controller? Es el que dispara la secuencia. Este es el que le da play a la aplicación. Y habíamos dicho en la clase anterior que este tiene que hablar ¿con quién? ¿Este con quién habla? Con el servidor. Con el servicio. ¿Sí? Esto ya sería nuestra... estamos en el backend, ¿no? Obviamente todo lo que estoy haciendo es backend acá. Sí. Entonces el turno controller habla, vamos a hacer así, habla con el service. Un turno service es una clase que va a, digamos, va a abstraer, haciendo uso, digamos, de ese concepto de la abstracción, todo lo que tenga que ver con la creación del turno, la búsqueda del turno, la actualización del turno. ¿Está? Entonces, este va a tener métodos. Por ejemplo, ¿qué método puede tener? En base a lo que dije recién. Buscar. Buscar turno por ID, por ejemplo. ¿Sí? Y va a recibir un log, supongamos. ¿Qué otro servicio puede tener este? Eliminar. Sí, o sea, podemos decir que va a tener todos los métodos tipo CRUD, pero no CRUD a nivel de base de datos, ¿no? Este va a tener eliminar, va a tener un get, un buscar, va a tener un actualizar, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el turno. Y va a tener los parámetros correspondientes, ¿no? Si va a eliminar, va a ser por ID probablemente. Si va a buscar, quizás sea por un ID. Si va a actualizar, quizás sea por un ID y el objeto, o sea, la entidad que va a actualizar. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve este turno service. ¿Bien? Lo dejo ahí. Ahí, por ejemplo, en el turno service podrías tener un, no sé, reasignar turno o algo así, ¿no? Un derivar, un reasignar, un cancelar. ¿Sí? Todo eso van a ser métodos que van a estar acá. ¿Sí? Todos esos métodos que van a ser los de negocio. ¿Cuál es eso que dijiste vos? Reasignar, modificar, cancelar, actualizar, derivar. Todos esos. Bien. Pero no sabe, él no tira magia contra la base de datos. ¿Sí? ¿Quién tira la magia contra la base de datos? Lo tira el siguiente nivel. Perdón. El siguiente nivel. Permítame que esto lo voy a borrar, así no queda tan asqueroso el dibujo. Ya sabemos para qué está el turno service. Pero él no va a hacer la magia contra la base, lo hace alguien más. Y ahí seguimos el caminito.
¿Quién? El que expone exactamente la interfaz que contrato hacia la base de datos, ¿ok? Que era el turnos DAO, turno repository, ¿sí? Lo que ustedes le quieran poner. Y este señor tiene los métodos CRUD, le pongo, ¿sí? Para hacer CRUD sobre la entidad turno. ¿Se entiende, no? ¿Cuáles van a ser? Get, create, delete, update. Y eventualmente lo que dijo Mari, reasignar, ¿qué va a hacer? Quizás el reasignar es obtengo, creo uno nuevo y reasigno, pero eso quizás es algo del servicio, no de este. Este es CRUD. ¿Se entiende? Bien. Ahora, No, en realidad. a ver. O sea, el turno es sobre la base de datos, o sea, sobre la tabla de información y el service, Esto o es sea, negocio. esos métodos, ¿cómo? Esto es de negocio. Estos son los métodos de negocio. ¿Qué es algo de negocio? Algo de negocio no es crear un insert en la base de datos. Algo de negocio es quizás crear turno. Es un caso de uso, se le llaman así. El caso de uso de crear turnos está acá, porque es algo del negocio. Un caso de uso de reasignación de turno es un caso de uso, es algo de negocio, es lógica de negocio. Pero el insert into tabla no es un caso de uso en sí. Eso es una sentencia de SQL que se hace contra la base de datos. ¿Ves la diferencia, Magda, entre una lógica de negocio y algo simplemente que es insert CRUD, que no es de negocio? ¿Sí? Sí, sí, claro, está bien. Entonces, si esta es nuestra interfaz, la interfaz no hace lógica. Dice el qué, ¿se acuerdan? Este es el qué. ¿Quién hace el cómo? La implementación, que va a venir por acá abajo. ¿Sí? La implementación. ¿Cómo armamos la implementación? Bueno, yo tengo que ir contra una base de datos que va a ser MySQL. Primero partamos de dónde vamos a ir a buscar. MySQL. Perfecto. Entonces yo voy a tener, implementación va a ser turno, DAO, MySQL, impl. ¿Podría ser así? Dijimos que era para identificarlo de manera fácil, ¿no? Listo. Entonces acá va a estar el cómo. Acá es el cómo. Entonces acá sí voy a escribir las sentencias SQL y me voy a conectar contra esta base y voy a insertar todos los datos que necesito. Recién acá hay lógica contra la base. ¿Sí? Entonces, para poder hacer este cómo que está acá, ¿qué es lo que usábamos para comunicarnos? Para conectarnos, para armar la sentencia y para ejecutar la consulta. Usábamos JDBC. Dijimos, ¿no? Que son 3 interfaces para resumirlo. Connection. ¿Qué más era? URL. Statement. Prepared statement. Bien. Statement y después un subtipo más específico que es Prepared Statement. Y el que representa los resultados en la base de datos, ¿cuál es cuando yo ejecuto una consulta? Result set. Listo. Esto es la tecnología que vamos a usar para conectarnos y juntar esto con esto. ¿Y esto a su vez qué era? Era una dependencia que definíamos ¿dónde? Esto se define en el POM.xml. exactamente. Se define como dependencia en el pom.xml. ¿Sí? Este es el caminito, ¿eh? Parto de la necesidad, sé que tengo que ir a un controller. El controller va a usar siempre un servicio para poder acceder a una base de datos, pero no llega el service directamente a la base, sino que pasa por una interfaz, habla con una interfaz. Hay alguien que implementa esa interfaz.
Esa implementación sabe llegar a la base de datos a través de la tecnología JDBC, en este caso. Y eso se define como una dependencia a través de Maven en el POM XML. Listo. Ese es todo el circuito. No hay mucho más. Lo único que nos estaría faltando acá, para finalizar todo esto, es la conexión en sí misma, pero no voy a repetir la clase de conexión, ya la tenemos de la vez anterior, la voy a usar directamente. ¿Sí? Con todo lo que dije, el que estaba medio perdido, ¿en qué parte hace falta reforzar de todo esto? No, ahí me quedó más claro a mí. ¿Sí? Entonces, vamos a partir ahora de acá para allá, ¿sí? De acá hasta que lleguemos acá, para que sea el camino inverso. La vez pasada arrancamos de acá y fuimos para este lado. Ahora vamos a ir en este sentido. ¿Sí? Así, así, mirando para allá. José, ¿estamos bien? Sí, mucho más claro. Ahora lentamente habría que pasarlo a Java. Lentamente, vamos. Paso 1 ya lo tenemos. Este ya está, ¿no? La clase esta ya está. Este ya está. Vamos con este. Con turno controller. Creo una clase. Turnos controller. Es más, este va a ser un crear turnos controller directamente, porque yo quiero algo específico que va a ser un create. Bien. Vamos a crear acá. Este va a tener el método main. ¿Qué tiene que hacer este main? ¿Cuál es la lógica de esto? Si tuvieran que describirlo en pasos. De este. Y acá, de vuelta, interactuemos. A ver qué habría que hacer. Instanciar turno service. Sí. Si me lo tuvieran que contar, más que bien técnico, ¿qué sería lo que hace este caso de uso de crear turnos? Crea turnos en la base de datos. O sea, crea turnos. Ese sería el caso de uso, crear turnos. ¿Qué necesita para crear turnos? Paso 1, como dijo Mari, instanciar el servicio. Paso 2, crear el objeto turno que voy a persistir en la base de datos. Paso 3, llamar al método crear turno de la interfaz del turno service. Listo. Esos serían los pasos. Entonces, vamos a agregarle a este solamente un método que va a ser crear turno. ¿Sí? ¿Y qué parámetro va a recibir? Acá me estaría faltando que recibe turno, ¿no? Recibe el objeto turno como parámetro. No me voy a meter con el DTO, lo voy a hacer simple. Recibe una instancia de este. ¿Se entiende? Vamos. Entonces, voy a crear turno service. Turno service es igual a new turno service. Pregunta, ¿existe esta clase? No. Estoy creando de acá para allá, ¿no? De izquierda a derecha, así que la voy a ir a crear. Turno service. Me dice que no existe, miren. Pero clic en la ayuda. Crear clase turno service. Listo. Control. Aparece el dedito. Clic. Me lleva a la clase turno service. Este método, ¿esto qué va a tener? Un método llamado public void crear turno. ¿Qué va a recibir por parámetro? Lo miro acá, miren que estoy mirando así, pasito a pasito. Va a recibir un turno como parámetro. Bueno, turno. ¿Qué va a ser el turno? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la lógica interna de este método? Llamar ¿a quién? Al método del DAO. ¿Sí? Este tiene la lógica del CRUD. Entonces este va a tener un método create. Que va a recibir un turno. Y no devuelve nada. ¿Sí? Estoy acá todavía, turno service. Tengo esto que está acá. Y acá es donde quiero quedarme un ratito, chicos. Porque esta es la parte donde yo veo que a veces no queda claro.
este service, la vez pasada lo hicimos así, lo voy a ampliar un poquito. Este es el turno service. ¿Qué atributos va a tener nuestro turno service para poder comunicarse con este dado que está acá? Tiene que tener a ese dado como atributo, sino cómo se comunica. ¿Me siguen? Entonces va a tener un atributo llamado dado, que va a ser del tipo turno dado. Y acá es donde está la abstracción, chicos. Acá es donde está ese desacople, donde una clase habla con una interfaz. Con una interfaz, no con la implementación, sino con el contrato. Con el qué, no con el cómo. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es todo conceptual, repaso de lo que vimos. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Genial. Entonces voy a crear esto. Esto no lo tengo. Lo voy a definir ahora. Lo voy a definir ahora. Turno service tiene un private dado de tipo turno dado. Pero no existe esto. Entonces lo voy a crear. ¿Sí? De vuelta. Hago clic sobre la lamparita amarilla. Crear interfase, no clase. Interfase turno dado. Bien. Ya está, ya lo creó, ahora sigo completando. ¿Cuál es la lógica entonces de crear turno cuando llega hasta acá? Llamar al dao.create. ¿Existe el método create de la interfaz? No. Primero le voy a pasar como parámetro el turno. Este parámetro se lo paso acá. Bien. No existe. Lamparita. Crear método create en el tipo turno dado. Ven que no estoy yendo a crearlo manualmente. Estoy siguiendo el caminito de hormiga. Listo. Ahí lo creo. Ya terminó el turno service. No hace falta que haga más nada. ¿Hasta acá alguna duda? Llegamos a este punto ya. Ahora estamos acá. Turnos dado. ¿Tengo que hacer algo más con este? No, porque era solamente definir este método y ya lo hice con la creación anterior. Sí me falta esto ahora. ¿Se entiende? Ahora estoy acá. Tengo que crear esta implementación. ¿Cómo se crea la implementación? Creo una clase que se llama turno. ¿Cómo se llama? Dao. ¿Qué más? Ahí SQL. Listo. No me la creo. Va de vuelta. Ok. Class. Ahora sí. Ahí está la clase. Pero esta clase, ¿qué hace? Implementa esta interfaz. ¿Qué ponía para implementar una interfaz? Implements. Implement y el nombre de la interfaz. Ahora, conceptualmente, ¿por qué esto está en rojo? Magdalena, a ver, ¿por qué se pone en rojo eso que está ahí? Porque falta algo de la dependencia ahí, algo más que poner. No. A ver, mira. Este dice el qué, ¿no? ¿Cuál es el qué de este dado? Esto es el qué. ¿Quién? Y si este implementa esa interfaz, ¿quién dice el cómo? Acá tiene que estar el cómo. El cómo. La clase esta. Claro, esta clase dice el cómo de este qué, entonces tiene que tener el create, perdón, tiene que tener el public void create implementado. Tiene que estar la lógica acá adentro. Ese es el cómo de esta clase, ¿se entiende? Si no está el cómo, esto es el cómo.
de este que está acá. Entonces ahora mirá la clase. ¿Por qué está en rojo? Porque todavía no tiene el método create. No tiene implementado exactamente esto que está definido acá arriba. Entonces vamos a implementar ese método. ¿Cómo lo implementamos? Me paro acá. Ayuda. Agregar an implemented method. ¿Ven? Tuki. Y ahí me agregó el método. Mira. Tiene lógica que no me sirve, no importa, la voy a eliminar. Hasta acá llegamos bien, me imagino, ¿no? Estamos justo acá. Acá donde estoy marcando. Estamos acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya que estoy en este punto, estoy en este punto. Dice que me tengo que conectar a la base de datos, ¿no? A través de esto. Pero para eso teníamos una clase que solamente la voy a poner acá como nombre, que era el administrador de conexiones, ¿no? ADM de conexiones. Nada más, lo nombro porque ya está implementado en la clase pasada. Entonces este va a utilizar una conexión de acá para después poder armar el SQL y ejecutarlo contra la base. Bueno, lo tengo creado en la clase anterior, miren, se los muestro, está acá y se llama administrador de conexiones. Ya existe esa clase, ¿la puedo reutilizar en este paquete? Sí. Sí, porque es una Sí. clase pública, miren. La puedo reutilizar porque es una clase pública. Y tiene métodos estáticos. No necesito una instancia siquiera de esta clase. Digo clase.método y ya me devuelve lo que hace ese método. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué hace este create? ¿Cuál es la lógica de este create? Que este sí tira SQLs contra la base. ¿Qué tiene que hacer? Acá es donde yo tengo que pensar en base de datos. Tengo que armar el SQL, chicos. Tengo que decir string SQL es igual. ¿Cuál es la consulta SQL que usaría para insertar un dato en la base? Insert. Insert into. ¿Into qué? Bueno, Turno. no existe mi tabla turno, la estoy creando de izquierda a derecha, estoy creando todo de acá para allá, ¿no? Como les mostré hace un ratito, estoy creando todo de acá para acá, o sea que me falta la tabla, no existe la tabla todavía. Vamos a crear la tabla. Vamos a ver nuestro... cualquier cosa. GID. Ahí está. Vamos a crear... Me conecto. Estoy en el rol de un desarrollador de SQL ahora. ¿Cómo es la sentencia para crear una tabla? Create table. Create table. Exactamente. Turnos. Arrancamos. ID. Vamos a pasar la nafta. Dulce de leche estamos remando. Así. ID de tipo number. El tipo blanco. Number. Primary. Primary key. Y not null, ¿no? Podría ser directamente auto Increment. 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 Not null lo asigna por sí mismo, porque al ser primary key ya es not null. Pero... ahí va. ¿Qué más tenía nuestra tabla? El tipo de servicio. Tenía fecha, Fe- tipo, motivo. Vamos a hacerlo todavía más cortito para insertar con dos campos, porque la idea es cerrar. Si Sí. sobra tiempo, metemos más. Vamos a meterle el ID y el motivo y ya está, para de contar. ID, motivo. Motivo, varchar 500. Le puedo tirar ahí un terrible comentario. Not null y San se acabó. ¿Y ahora? Fecha. Era. Dale, le ponemos una fecha. Tipo timestamp. Date.
Bueno, sí, el date. Not null. Sí, default. Es más, esto le podemos poner por defecto, ¿no? Sí. ¿Cuál era? ¿Sí era current date? A ver si me falta algo. ¿Será esto? No, esa va sin los paréntesis, me parece. O no, no sé. O sea, con current date. No es el current date. ID, number, coma. ¿Creamos tablas? Sí. Usuario, ID, no sé si me estoy olvidando de algo acá. Primary key, autoincrement. Quizás le erré, no sé, en la definición acá. El tipo. O sea, mejor revuelto. ¿Qué dice ahí? O ya En existe. auto increment, creo que decía. A ver. Motivo, varchar de 500, not null. Nos quedamos en la base de datos. Che. Default current date debería ser la fecha, si querés defaultearla con... Sí, pero sin los paréntesis, me parece. Ah, estoy llamando a la función ahí, ¿no? Está. Ah, pero igual... No, pero no es ese. No, no te está tirando Y ponele 100 a ese varchar, a ver. Nah, el tamaño no es el problema en este caso. A ver. Estoy seguro. Pero hay que... No me dejas leer. Ah, no leíste, por eso no te dije. Bueno, pará. Ahí te lo pongo de vuelta. O sea, Fecha, date. está bien eso. ¿No decía algo de la línea 2? Sí, no sé si. Sí. Ah, en el ID no tenés que poner, porque le pusiste no null, no le tenés que poner, no sé, INT. A ver, esperen que. Not null. Es verdad. Falta el tipo de dato ahí. Ah, no es number. Qué pedazo. Current date no le Se gusta. acomodó, se acomodó un poquito. Se acortó un poco el error. Pero no le gusta el current date ahora. Vamos a hacer así. Masters en SQL. Esperen, les pongo acá el codeshare. Me ayuda. Agarren su Heidi, ejecuten y me dan la solución. Vamos. Tiki. Ahí va, Listo, ahí está. A corregir ese script. El más básico de todo que no está saliendo. Current date. Por date, ¿no? ¿Tienen el codeshare? Cuando tengan este current date. Si no, saco ese campo y seguimos, No me quiero trabar con eso porque sería una picardía. Carlos, Sí, ¿se escucha? sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, eh,
En date te conviene usar el timestamp porque después cuando trates con el local date se pone complicado. Bueno, dale. Con el timestamp. Ahí está, chicos. Puse- saqué el date, lo puse como timestamp y salió. Ahí está el script, con esto funciona. Lo paso acá en el Codeshare y seguimos camino. Bueno, sigo entonces acá. Nos habíamos quedado en la creación. Tenemos nuestro método implementado hasta acá. Y ahí retomamos. Insert int turnos. Y ahora los nombres de los campos, ¿no? Hace falta que le ponga el ID, motivo, solo motivo me parece, ¿no? Porque inclusive por la definición del script, timestamp está por defecto, el ID viene con autoincremento, o sea que le pongo solo el motivo, nada más. ¿Y ahora? Perdón, ya me la muteé porque hay mucho ruido de fondo. Values. ¿Qué values? ¿De dónde salen los valores que voy a meter acá dentro? Oh, que yo estaba muteada. No soy yo. Quizá me equivoqué, ya me la puedo hacer. ¿Qué valores van acá, chicos? Los que Los, tengas del objeto turno. Claro, si el turno tiene un ID, no es el caso. Tiene una fecha, no es el caso. Motivo. O sea que acá solamente tendría que hacer así. Signo de pregunta. ¿Por qué signo de pregunta? Porque vamos a usar el prepare statement en vez del statement. Nada más. ¿Listo? Pedimos la conexión. O sea, la secuencia para usar el JDBC es pido conexión, preparo el statement, ejecuto y listo. Entonces, connection. Es igual a administrador de conexión punto conectar. Que hacía este método, repaso rápido. Toda la magia para conectarse a la base de datos que lo explicamos en la clase anterior. Es así, revísenlo, no lo quiero explicar de vuelta porque perdemos un montón de tiempo. ¿Bien? ¿Qué más? Prepare Dos. statement. Prepared statement. Bien, Statement. correcto. Hay una mosca loca que me está atacando. PST le voy a poner para no escribir tanto. ¿De dónde sale el prepare statement? Sale del connection. O sea que se hace connection punto prepare statement. Este es nuestro SQL. Bien. ¿Qué más? Ahora tengo que ejecutar la sentencia contra la base de datos. ¿Sí? Tengo que hacer un... En este caso, como es un insert, se usa execute. Así, ¿ven? Tiene un execute. Tiene varios métodos distintos. Update. ¿Sí? Fíjense lo que dice el método, ¿no? Ejecuta el SQL en ¿sí? A insert, update, delete. Sirve para eso. En cambio, si ustedes usan el execute query, ¿para qué es el execute query? Para hacer select, no para hacer insert, ni update, ni delete. ¿Ah? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Estamos acá usando esto. ¿Por qué está en rojo todo esto? ¿No te falta setear el valor? Falta el atributo. Ponga el mouse a ver qué. Escucha, profe. Tom, decía que este signo de pregunta que está acá, que es el valor que vamos a reemplazar por el turnos.getMotivo. Y se lo vamos a pasar acá a la sentencia. ¿Cómo?
pst.setString, en la posición 1, sale de turno.getMotivo. Y es tan simple como esto. Si tengo un signo de pregunta, arranca acá en el 1, obviamente, siempre. Si tuviera otro signo de pregunta, vendría el siguiente signo de pregunta, que sería el 2, y le diría de dónde sale ese valor. Si tuviera 3 signos de preguntas, ¿qué haría? Repetiría, pondría que acá va el tercer parámetro, en esta tercera posición, y le diría de dónde sale el dato. Y así, si hay 4 signos, si la tabla es más grande con más campos, ¿se entiende? Pongo más signos de pregunta, uno por cada valor que voy a insertar. Acá hay uno solo, así que solo queda este signo de pregunta y estos dos que están acá van a desaparecer. Son 4 líneas, miren que no son más. ¿Por qué está en rojo esto? Porque lo que suceda acá con cualquiera de estos métodos que tienen estas interfaces contra esto, ¿qué puede pasar? Se puede explotar, puede estar mal el usuario, puede estar mal la password, no me puedo conectar a la base, está mal la sentencia SQL, hay un montón de errores posibles. ¿Se entiende? Entonces, cualquier método que ejecute de connection, statement o result set pueden dar una exception. ¿Ok? Sí. Y como dan una exception, ¿qué tengo que hacer? Try. Un try. Catch. Lo Try catch. resolvemos fácil. Decimos try, todo lo que está ahí adentro, catch. Atrapamos con exception. Mágicamente controlamos el error y listo. ¿Qué me está faltando? Un salt. Mostramos el error y ya sea que por el lado bueno o por el lado malo, dijimos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacemos? El finally y que te retorne eso. Casi. ¿Qué hacíamos en el finally? Si abro una conexión, ¿la dejo abierta eternamente? No, Tienes que desconecta. cerrarla. No. La tengo que cerrar a la conexión, ¿no? Administrador de conexiones. Punto. Desconectar. Desconectar. 1, 2, 3, 4, bueno, son un par de líneas. Estas que están acá, sinceramente, ensucian el código. Yo no sé si se dan cuenta de eso, ¿no? Si no estuviera esto, ni esto, ni esto, serían 5 líneas de código para conectarse a la base e insertar el dato. ¿Sí? Pero bueno, hay técnicas para mejorar, no voy a llegar a hacer todo eso. Si esto que está acá lo entendieron, seguimos. Si no, levanten la mano y aclaren. ¿Gira el reloj? ¿Sigo? Sigo. Seguimos. Perfecto. Terminamos esto entonces. Ahora, ¿dónde estamos? Terminamos. O sea, todo el circuito que arrancó acá, con la definición de la clase, pasó por el controller, siguió por el service, fue por el DAO, por la implementación. ¿Ya está? No hay más que hacer, chicos. Esto ya lo hemos hecho en la clase anterior. Esto lo hicimos en la clase anterior. Esto es todo. Ahora tengo que ver si todo lo que hice funciona. ¿Dónde lo pruebo? Tienes que hacer un main. Acá. Para eso lo creamos, ¿no? Bien. Bien. Vamos a probar. Vamos al controller. Y vuelvo a donde partí, chicos. Creo un turno service, dije, ¿no? Y ahí arranqué a hacer toda la secuencia. Bueno. Ahora creo la entidad que quiero insertar en la base de datos. ¿Eh? Bueno. Turno. Nuevo turno. No sé ni por qué le puse el tipo, la verdad. Esperen que le voy a sacar esto de acá porque no tiene sentido. Le saco el tipo porque no lo voy a usar. Se lo saco de acá, ¿no? Del constructor. No lo voy a usar en vano. Chao. Un solo dato que es el motivo. Bien. ¿Qué motivo le ponemos? Test, obviamente. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué sigue ahora? Llamarlo para que funcione. Le digo turno, vení.
Y si lo tengo que pasar a código Java, ¿cómo sería llamarlo para que funcione? Mira acá, ¿eh? ¿Quién hace el insert? ¿Quién crea el dato? Este. El turno. Ah, Objeto.método. O sea, sería service.crear turno, ¿no? Service.turno service se llama acá. Punto método. Crear turno. Y le pasas por parámetro el nuevo turno. Ya está. Eso es todo, chicos. No hay que hacer más nada. Run, run, run. Run, dale. Arrancó. Run. Chan, 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 chan. Qué suspenso, che. un miedo. Explotó Siempre me todo. tira un error. Pero está buenísimo que tire un error, porque ahora yo le voy a enseñar a leer este error. ¿Qué dice acá? A ver, miren. Exception en el hilo principal. Este es el tipo de excepción. Curso avanzado lo vamos a ver. Dice, can't invoke. No puedo invocar. Paquete, punto clase, punto método. Me siguen, ¿no? Paquete, Porque this clase, DAO es nulo. método. Y dice, porque, bien clarito, ¿no? This DAO is null. Si su puesto de trabajo dependiera de este error, chicos. A ver. ¿Dónde está el error? Primero, si me dice que está acá, me voy acá. No hay mucha vuelta que darle. ¿Dónde está el error? Acá. En el DAO. Listo. En el DAO. Pero si el DAO tiene create, me voy al DAO. Profe, pero yo creo que ahí le está diciendo la línea, ¿no? Claro, te dice la línea. DAO. La línea 8. Create. Bien. Es más, si miro la línea anterior, miren lo que dice. Miren lo que dice. Add. Esta es una stack. Es una pila de ejecución que se va ejecutando una tras otra. Una pila, ¿no? Y me dice, justo antes de esto, justo pasó esto. Entonces voy y digo, a ver, turno, service, create, turno, Java 8, hasta la línea me dice. Bueno, hago control y me voy. Línea 8. Che, esto es el que está nulo. Esto es nulo. Les hago una pregunta mirando estas 3 líneas de código 4. ¿En qué momento instancié el DAO? Esto es null por defecto. ¿En qué momento le di una instancia? En ningún momento. En ningún momento, claramente. ¿Y cómo lo arreglo? A ver. Y acá no necesitarías un constructor que... Tiene que hacer, tiene que hacer el constructor. Claro, cuando algo nace, en este caso cuando nace service, le digo, che, mirá que tu atributo de adentro que se llama DAO, asignale esta instancia para que tenga algo vivo adentro. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que cada vez que hagamos un parámetro hay que hacerle su constructor porque entonces es nulo. Casi siempre. Te digo, siempre te voy a mentir, pero casi siempre, por lo menos en este escenario que te acabo de mostrar, lo que sí te puedo afirmar es que cada vez que creas un service, en el constructor del service, acá, en el constructor, vas a tener que asignar una instancia de esto. Un new de esto que está acá. Porque si esta es la referencia, esta es la implementación, ¿no? Entonces, a este DAO, cuando nace, turno service, ¿qué hacemos? Al DAO ese le asignamos una instancia de ¿quién? De la clase que implementa la interfaz. Esa frase la dije. ¿Recuerdan? Interfase, ¿no? El nombre es igual a new clase que implementa. Esto lo dije la vez pasada, ¿no? Interface, o la interfase, como quieran ponerlo. Pero esta es la forma que hay que hacer. ¿Por qué? Porque este dice el cómo de este qué. ¿Sí? Listo, chicos, solucionamos este bug.
Lo vuelvo a ejecutar. Ahí va. ¿Terminó? No me dijo nada, pero ¿cómo sé si está todo ok? ¿Cómo sé si está bien esto? Voy a la base, chicos, tiro un select asterisco from turnos y me fijo si existe el dato, ¿no? Esa es la forma de ver si se resolvió. Select asterisco from turnos. ¿Existe turnos? No, está en mayúscula. Ahí va. ¡Tarán! Hay dos iguales, pero no importa. Si lo vuelvo a correr, aparecerá un tercer turno cuando termine de correr. Como no tengo ninguna constraint, va a crear turnos a lo pavote, si no hay nada que le impida. ¿No? Termino de correr, vuelvo a ejecutar la consulta. Y ya está. Bueno, esto es un poco el repaso, ¿sí? Ahora, habiendo visto todo esto, ¿qué dudas les surgen? Les paro acá de vuelta. Súper dibujacho. Si yo les pido que ustedes agreguen a esto un delete, una eliminación, o mejor aún, un listado de todos los turnos. Si el caso de uso es listar todos los turnos, ¿por dónde arrancan? Y tendría que haber un método en el turno service. Bien, tendría que haber un método en turno service. Acá. Llamé listar. ¿Qué devuelve? Un array de turnos. Un array de turnos. En este caso le decimos que es un array list de turnos porque estamos en Java. Pero podría, si quieren, dejarlo genérico así. Turnos. Turno. Ahí, un array de turnos. Bien. Modifico turno service. ¿Qué más tengo que modificar? Esto ya estaría. ¿Qué más se modifica? Hay que, Dale, José. ¿Alguien más dijo hay algo? que, sí, hay que en turnos DAO, en lo que sería la interfaz, Sí. crear el cuerpo del método. Bien. List. Generalmente le podemos decir como un find all. ¿Qué devuelve find all? A ver si no lo conozco. Devuelve un array, chicos. Si yo quiero que devuelva a todos los que hay, entonces devuelve un array. ¿Bien? ¿Qué más tengo que hacer? Este es el qué. Acá va el cómo. El cómo implica escribir el método acá, ¿no? Tengo que implementarlo también. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y después, SQL, acá. Select asterisco from turnos. Sí. Y se terminó la magia. ¿Hacemos ese método también? Bien. Sí. Voy a crear un segundo controller, que eso no lo dije. Este es crear turnos. Este va a ser listar todos o listar turnos. Control. Vamos a crear el método main. Voy a crear el turnos service. ¿Qué más voy a hacer? Service punto start turnos. Esto que me devuelve una. ¿No puede estar en el mismo main? En el mismo main que el crear. Sí. ¿Qué hace el crear? Sí, crea, ya sé. No, pero fíjate que no es que me estoy burlando, Maga, ojo, nada que ver, ¿eh? Digo, el nombre de la acción, el nombre del caso de uso te dice lo que hace. No mezclemos, por más que sean, aunque parezca lo mismo, no lo mezclemos. Porque, ¿qué pasa?
uno asimila desde el vamos que puedo empezar a mezclar cosas en casos de uso distintos. Y eso desde el vamos, si lo hago, está mal. ¿Sí? Si dice crear, no voy a poner un listar. Si dice eliminar, no voy a poner un insert. Si dice no. Cada cosita atómica, así chiquitita. Solo por eso. ¿Sí? Entonces Ok. se hace un main por cada cosa que queramos hacer. O sea, por un create, por un delete. Para este escenario, sí. Sí. Bien. Listar turnos. No existe listar turnos en el turno service. Bueno, lo voy a crear, chicos. Me paro acá, pero esto me devuelve ¿qué cosa? Me tendría que devolver un array list de Right. turnos. Es lo malo de Java, le tengo que decir. Ahí está. Tengo que importar la clase ArrayList, que es de fábrica, viene dentro del paquete de Java. Java Util. Java Util ArrayList, lo importamos y listo. Y ahora lo mostramos. ¿Cómo? Lo puedo iterar. Puedo hacer un for. Itero sobre todos los turnos de esta array, diciendo turno t, turnos. Esto como JavaScript, no tiene ninguna magia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un sysout de t. ¿Y esto qué hace? Esto llama al toString de quién? De turno. De turno. Listo, ya está resuelto el problema. Vamos a crear el método listar turnos que no existe. Me paro acá en la lamparita. Creamos el método listar turnos. Bien. Me voy al método apretando control sobre el método y el clic. ¿Ven? Ahí agregó en turno service el método listar turnos. ¿Cuál es la lógica de este método? Si estoy dentro de service, estoy acá adentro. Este habla con el DAO, dijimos. Fíjense que voy a repetir lo mismo que antes. Habla con el DAO. Habla con Hace el la DAO. consulta. ¿Sí? ¿Qué es hablar con el DAO si estoy dentro de este método? Es this.dao.final, dijimos. Me va a dar todos los... Este me va a dar todos los... Y esto es un return. Listo. Y ahora creamos el final porque no existe. Todavía no existe acá. Ahora lo vamos a agregar. Lamparita. Crear método en el final. Aprieto control, me voy al final. Ahora estoy acá. Listo. No hay que hacer más nada. Era solo la definición del método. ¿Hace falta que le ponga public en las interfaces? Por defecto los métodos son públicos. ¿Sí? Las interfaces son por defecto públicos. No hace falta que le agreguemos. Se lo pongo a propósito, pero no sé. Bien, agregué acá en el que me voy al cómo. Le agregamos acá. Me voy a la implementación. Está en rojo. La lamparita. Agregar método no implementado. Aparece como así. Bien, sacamos. ¿Cuál es la secuencia de creación de SQL? Paso 1, me copio todo lo que está en el anterior. Copy pasteo, no voy a inventar nada. ¿Cuál es la consulta de SQL que tengo que ejecutar? Select asterisco. Así. Exactamente. From turnos. Bien. ¿Cuántos? A ver, ¿voy a ejecutar un execute update? ¿Voy a pasar parámetros? No. Ninguna de las dos. Saco esto. Y no es un execute update, porque el execute update ¿para qué era? Para insert, para update y para delete. Entonces no es un execute update, es un execute query. ¿Qué me devuelve el execute query? Me devuelve un result set, que es lo que yo les contaba antes. Este que está acá es el que representa esto que está acá. ¿Se entiende? Sí. Brillante. Entonces, ¿qué me devuelve? Un result Set. set. Listo. Y ahora, para entender, tengo que ver si hay resultados, extraigo la información.
¿no? O mientras haya resultados, extraigo la información. Claro, while. Bien. Mientras haya resultados, extraigo la información. 1. Voy a extraer parámetro 2 y el 3, porque son ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Entonces, 2. Esto generalmente lo detesto porque ayuda a veces, pero a veces confunde más de lo que te ayuda ese index ahí. Bueno, el primero que es, ¿qué tipo de datos es el primer parámetro del resultado de la base de datos? INT. Un Claro. int que de este lado se traduce a long por JDBC. Para eso está JDBC, traduce los tipos de datos de la base también al lado de Java. ¿Esto qué es? Un string. String. Está bien. ¿Y esto qué es? Una fecha, un date. Esto se lo dejo Time para set. tarea para el hogar. No, Fíjense, no. pero no me hacen nada de tarea ustedes. Son No. a ver, ¿cómo extraer de? Encima le dejo al título, lo ponen en Google, ChatGPT y lo sacan. A ver, no sean tan vagos, che. ¿Cómo extraer un timestamp, ¿sí?, a un local date? Ya está, ahí tienen un tipo de timestamp de la base de datos, un local date. Esto no lo voy a hacer yo. Ahora sí. ¿Puedo dar una ayudita más, Carlos? ¿Una ayudita más? Sí. No. Es un local date time del dato. Ah, bueno, gracias. Ahí los ayudo, José. Este es el motivo. ¿Y acá? Necesito una lista para sacar todo para afuera, ¿no? Array list de turno. Turnos igual a new array list. Esto yo creo que se lo dije en la clase que vimos array list, ¿no? Esto es como hacer cons list igual a array vacío en JavaScript. Es el análogo en Java. ¿Tá? Es lo mismo hacer esto que hacer esto en JavaScript. Listo. Podrían hacer así. Pero para hacer esto, yo tendría que tener acá cambiado una cosita en el POM. ¿Sí? Acá tendría que tener 17 en vez de 1.7. Ahí está. Bien. Ahora, si pongo Java 17 y pongo var, ahí puedo hacer esto. Pero hay que ver si me toma la compilación. No, no me la está tomando. Lo dejo así. Sigo para adelante y ¿qué tengo que agregar? A esta lista, un turno. Entonces construyo un turno. Pues en plural, ¿cómo lo puse? No, en singular. Nuevo turno. Y el string con el motivo. Y ahora, una vez que lo construyo, ¿qué hago? Lo agrego a la lista. ¿Estamos de acuerdo? Turno.add push, en este caso. No, add. Push es en JavaScript. Turno. Termina de ejecutar todo esto. Se cierra la consulta porque esto es mientras haya resultado. O sea que lo va a iterar 3 veces en este caso. Termina. Cierra la conexión. ¿Y qué le falta a esto? Return. Return. Que me la hago ahora. Turnos. Terminamos. Eso es la implementación de la lógica para el dame todos los turnos. Lo probamos y terminamos. Lista turno controller. Le damos run y vamos a ver qué dice. Maravilloso. Tenemos los 3 turnos. Ni ID, ni fecha, solamente motivo. Un último ajuste y en los 5 minutos que restan ustedes van a poner el presente. Si tengo el ID y no tengo el constructor acá, pero tengo el setter, ¿puedo hacer esto? Turno.setID. Claro que puedo hacer eso. Sí, para eso tiene un setter. ¿Ven? Lo guardo. Lo vuelvo a ejecutar. Y ahora tendría que ver el ID 1, 2 y 3. Y cuando ustedes investiguen cómo se pone la fecha, aparecerá la fecha. Y si quieren agregar el tipo, etcétera, etcétera. Listo.
terminamos. ¿Qué les pareció el repaso? Bien, me sirvió. Ahora Bien. sí. Bien. Me alegro. Entonces, no hay excusas ahora para que ustedes planteen el fin de semana, se pongan con qué estaban trabajando, cuál era su objetivo de proyecto y lo van a hacer. Mañana va a haber el MIT. Sí, Mañana, ¿no? sí, ya recibieron el mail, ¿no? Todos ahí tienen para Sí, que sí. haga presente. Entonces, si pueden traer dudas para mañana sería buenísimo. Si no, nos veremos la semana que viene, me imagino. Si quieren. Sí, martes 18. Buenísimo. ¿Qué vamos a intentar cerrar lo que viene mientras cargan ustedes el presente? Mi intención es que para el administrador que tienen que crear ustedes, vieron que había un botón de administrador de películas en el caso de la template estándar que estábamos haciendo. Creo que les conté igualmente, pero se los voy a refrescar. La idea sería tener una única pantallita, en mi cabecita, que tenga lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener en nuestro frontend una sola página que sea el administrador de lo que sea, de algo. Ese algo es lo que ustedes hayan desarrollado, ¿sí? Si es película, será película. Si es perro, será perro. Si es lo que sea. Mi intención es que tengamos un formulario acá. Un form de alta, ¿sí? Con todos los campos. Y acá abajo una tabla con el listado de esos algos que ustedes vayan a consultar. ¿Sí? Si en películas serán películas. Y que acá haya un botón que dispare a un control que se va a llamar, no sé, crear algo controller. ¿Sí? Que este que está acá, aprovecho que está comiendo, ¿no? Este que está acá, que llame ¿a quién? Bueno, quizás el script llame solito, ¿no? Cuando se cargue el JavaScript llame a un listar. Y después, una vez que estén los datos acá, supónganse que tenemos un registro en esta tabla. Ahí. Vamos a poder tener una X, que va a ser el eliminar, y un lapicito, que va a ser el editar. ¿Sí? Esta X, ¿a quién llamará? Si es que ya me siguieron la idea. A delete. Bien. Eliminar algo. Controller. Y este que está acá. Hay dos Editar. alternativas. Update. Antes de llamar al update, tiene que mostrarme qué voy a actualizar. Entonces, probablemente este, dentro del front, abra un modal, ¿sí? Los datos. Y que el modal cargue todos los datos y tenga el botón que decís vos. Y este va a llamar a quién. Al actualizar. ¿Entienden? Sí. Entonces, si siguieron la idea con la clase de hoy, me imagino que pueden encarar esto, por lo menos, el esqueleto. Y ya saben de Bootstrap, por lo menos, pueden encarar, armar esto, aunque sea moqueado, ¿no? Moqueado se le llama, no que saquen los mocos, chicos, ¿eh? Moqueado es que armo el mock de la pantalla. Agarro y busquen acá. Yo creí que era horrible. Se le dice moqueado en la jerga, chicos. Listo. ¿Ah? Ya con esto que está acá y todo lo que vimos, tienen todas las herramientas y la creatividad de cada uno para empezar a hacer la magia. 19:59, miren qué prolijidad. Nos sobra un minuto. Bueno. Cerramos entonces, chicos. Corto la grabación y si alguien quiere agregar algo, los escucho. Y si no, hasta la semana que viene. Muchas gracias.